Bueno, nuevamente muchas gracias por su presencia. Estamos muy contentos de la convocatoria de este magnífico evento. Voy a proceder ahora a la presentación de la segunda mesa panel de esta jornada, llamada El efecto Trump. Voy a cederle la palabra al director de Desarrollo Empresarial e Innovación Tecnológica de la Municipalidad de Concepción y miembro de Unión por la Libertad, el señor Miguel Vega. Buenas noches. Agradezco a la Fundación por la invitación al evento. Y bueno, voy a presentar. Aquí a mi derecha se encuentra Manuel Mora y Araujo, quien es licenciado en Sociología, máster en Sociología, Flaxo de Santiago de Chile en el año 1963, estudio de posgrado en la Universidad de París, en la Sorbona, en 1964, y en el International Peace Research Institute en Oslo en 1965. Fue presidente ejecutivo de Ipsos, Mora y Araujo y Asociados, Sociedad Anónima, empresa consultora dedicada a la investigación de mercado y de opinión pública y la consultoría política entre el año 2000 al 2005. Anteriormente, Mora y Araujo, Noguera y Asociados, entre 1998 al 2000. Es analista de temas políticos, sociológicos en distintos medios de comunicación de la Argentina y del exterior, autor y coautor de diversos libros y autor de numerosas publicaciones especializadas, artículos y análisis periodísticos en diarios de la Argentina y del exterior. Fue rector en la Universidad Torcuato Di Tella, actualmente es profesor en la UCEMA y en la George Washington University. Por otro lado, tenemos aquí a mi izquierda a Nicolás Luca, quien es periodista y subeditor de revista Noticias, de Editorial Perfil, autor del libro Lo que el modelo se llevó, de Editorial Sudamericana. Desde 2008 escribe su columna Relato del presente en Editorial Perfil, donde utiliza sus conocimientos judiciales y estatales para su análisis sociopolítico. También es docente en las cátedras de Periodismo Internacional y Periodismo Político en la Universidad Abierta Interamericana. Vamos a tratar de ser respetuosos con el tiempo, para tratar de que la gente también participe y puedan, si es que tienen algún tipo de duda o alguna consulta, algún tipo de participación, les voy a pedirle que por favor 15 minutos a cada uno. Manuel. Muchas gracias. Bueno, ante todo quiero agradecer a la Fundación y a los organizadores de este evento por la invitación. Esta es una casa en la que yo me siento miembro y esta provincia la quiero mucho y tengo una historia aquí, así que estoy muy cómodo con ustedes. Bueno, siguiendo la indicación del título de esta mesa, vamos a hablar de Donald Trump, que no es, por cierto, mi especialidad. Pero bueno, voy a transmitir algunas opiniones, mi visión de lo que está pasando. Yo creo que Trump en la presidencia de Estados Unidos es un problema para Estados Unidos y es un problema para el mundo, sin ninguna duda. Hasta para Putin es un problema, su amigo, pero en fin, una potencia que compite por el liderazgo mundial con Estados Unidos. Trump representa un desafío a este orden global geopolítico tal como está estructurado y también un desafío al orden económico internacional. Es decir, que plantea desafíos muy serios al mundo. En Estados Unidos, más o menos casi la mitad de la población lo votó y la otra mitad no lo votó, obviamente. Los que lo votaron hoy lo apoyan y los otros no lo apoyan nada. Es más, están muy enojados, hasta el punto tal de que se habla de la posibilidad de un impeachment para destituirlo, cosa que me parece muy improbable y casi no previsible. Pero quiero decir, la gente está muy enojada. Produce una división muy profunda, una grieta, como se dice ahora, en la sociedad norteamericana. Para la Argentina, donde pasan algunas cosas parecidas, donde tenemos una sociedad muy dividida también, me parece que Trump no es bueno. El analista internacional Ian Bremmer, que es un hombre de una visión muy clara de los problemas del mundo, dice que las mayores falencias de Trump
son la incompetencia, los conflictos de intereses en los que se ve involucrado él o miembros de su gobierno, y el autoritarismo, que va a contramano de las tradiciones institucionales de la cultura política norteamericana. Bueno, son problemas que uno puede identificar en muchos lugares del mundo, por supuesto, pero todos ellos juntos en Estados Unidos no era frecuente. Para mí me parece que la Argentina tiene un problema porque estamos en una etapa del país en la cual parecía que estábamos tratando, por un lado, de integrarnos al mundo, de insertarnos de una manera más productiva, más constructiva en el mundo, y en segundo lugar, estamos tratando de ayudar a que este sea un mundo en su conjunto más integrado y en lo posible estable. Todo esto va en contra de eso. Así que me parece que tenemos un mal escenario. Para las malas noticias de estos días, nosotros queremos venderle limones a Estados Unidos. Bueno, con Trump esto no puede suceder. Tampoco sucedía antes, pero ahora es más clara la situación actual. Entonces me parece que tenemos aquí un foco problemático en el mundo y un foco problemático para nuestro país. Ahora, algo que no está en el título de esta mesa, pero que ha sucedido ayer en Europa, es la elección en Holanda. A mí me parece que eso es muy importante y es, por así decir, la otra cara de la moneda. En este mundo que viene surcado por una ola muy fuerte de nacionalismo, de xenofobia, de populismo, de antiglobalización, ola que es muy fuerte en muchos países desarrollados, y donde Holanda parecía ser un caso que estaba dentro de la corriente. Bueno, el resultado electoral ha producido una sorpresa muy grande. Yo opino que Holanda, me animo a decir, exagerando quizás un poquito, Holanda salvó a Europa. Y salvando a Europa, salvó en gran medida un componente central de este mundo globalizado. Europa es una realidad, Europa integrada es una realidad del último medio siglo. Pero la idea de una Europa integrada tiene por lo menos, no sé, 13 siglos, desde la época de Carlomagno, para ponerlo un límite, y quizás desde antes también existía. Es decir, que esto es un fenómeno muy importante. Yo creo que nosotros en Argentina necesitamos mucho una Europa integrada y funcionando bien. De la misma manera que necesitamos un mundo que contribuya en la mayor medida de lo posible a los flujos comerciales y de capitales. Así que Holanda, a través de Trump, a mí me parece que nos viene muy bien. De Holanda podemos extraer algunas elecciones interesantes. Primero, es una sociedad muy dividida, la Argentina también, fragmentada en términos de expectativas y de aspiraciones de sus miembros. Por otra parte, como nosotros, es un país acostumbrado, como nosotros ahora, ¿no? Acostumbrado a gobiernos débiles. El gobierno que acaba de ganar a Holanda, que es el primer ministro en el ejercicio Rutte, va a ser un gobierno muy débil, va a ser un gobierno en minoría. Solamente puede gobernar formando coaliciones con otros partidos. Coaliciones que no son demasiado consistentes en términos de sus ideas o de sus propósitos. Esta es una situación que para Argentina es muy importante. Acá estamos ahora tratando de aprender a gobernar en minoría. Es algo que a la Argentina le cuesta muchísimo. Y de hecho vemos que le cuesta mucho a nuestro gobierno actual. Pero eso lo impone la realidad. La geografía es muy clara en Holanda y es algo parecida a la nuestra, no tanto. En Holanda, claramente, la reacción nacionalista, populista, es una reacción fuerte fuera de las grandes ciudades, en las zonas rurales o semirurales. En Argentina no tenemos ese problema. Nuestras zonas rurales tienden a ser relativamente modernas en términos de sus aspiraciones. Y tenemos regiones muy subdesarrolladas que no existen en Holanda, por supuesto. Y tenemos además este fenómeno de los urbanos, de los fenómenos de los empobrecidos, en una magnitud realmente inaudita,
que otros países como Holanda no tienen. Pero tenemos también esta clase media que tiene, a mi modo de ver, que presenta problemas muy serios para el país, que ahora voy a enumerar en pocas palabras. En Argentina hay una grieta, como se dice, que como digo, no es tanto la grieta entre lo rural y lo urbano, pero que tiene algunas cosas semejantes. La elección de Holanda claramente dependió, el resultado muy bueno para el primer ministro Rutte, dependió en enorme medida del voto en Ámsterdam, la capital. Aquí también tenemos grandes ciudades que han tendido a ir contra la corriente general del país. Ahora, como decía antes, tenemos una clase media, trabajadora, dependiente, problemática, que plantea lo que a mi juicio es el mayor problema de fondo que tiene la Argentina. Esto es demandas y expectativas que reflejan altas aspiraciones de consumo y una escasa propensión a generar los bienes, los recursos para satisfacer esas aspiraciones. Tenemos una clase media de baja productividad que aspira a vivir muy bien. Esto es casi un imposible y a mí me parece uno de los grandes problemas de la Argentina desde hace muchas décadas. Tenemos una clase media afluente, de buen nivel de vida, muy productiva, que es muy pro globalización, sin duda alguna. Pero tenemos otra clase media que le teme mucho a la globalización y que si bien no vota algo parecido a lo que se puede ver que es el fenómeno Trump, tiende a preferir políticas y reacciones parecidas. Y no tenemos la tradición de gobiernos de coalición. Cuesta mucho sostenerlos. Estos gobiernos de coalición están ante un enorme desafío. Porque para resolver los problemas de fondo de la Argentina, los problemas económicos, macroeconómicos y los problemas de la competitividad económica, que en nuestro país es muy deficiente, los gobiernos tienen que definir programas de políticas públicas realmente muy audaces, en los cuales hay que plantearse hacer cosas que implican cambios profundos en la situación estructural de la economía argentina. Y por otra parte tienen que ganar elecciones. Y para ganar elecciones no pueden plantearse esas medidas de fondo que son necesarias. Entonces, si van por el camino de lo que creen correcto hacer, tienden a perder votos. Y si van por el camino de mantener los votos, tienden a no poder hacer lo que parecería que es correcto hacer. Y a mí me parece que este problema es un problema muy de fondo, porque es la clave de lo que le pasa a la Argentina, que viene declinando en casi todos los indicadores económicos, sociales y educativos desde hace muchas décadas. La Argentina está declinando como otros países en el mundo, lo cual no es el caso de Holanda, por cierto, pero allá también se registra un cierto, una cierta desaceleración de la economía. Este dilema entre que haciendo lo que se debería hacer se pierden votos y si se trata de mantener los votos no se puede hacer lo que hay que hacer, es un problema que hay que resolver. Y si no tenemos la cultura del gobierno de la coalición, la cultura del gobierno que gobierna negociando, cediendo, me parece que no tenemos solución a este problema. Y Holanda tiene esa cultura. Me parece que nosotros deberíamos tratar de aprender de eso. Holanda se maneja desde hace mucho tiempo y ahora va a ser aún más claramente así con gobiernos de minoría. Por supuesto que siempre hay un punto en que uno puede decir cuánto tengo que ceder para mantenerme en equilibrio. Bueno, esto es el arte de la política. Ceder algo, negociar, cuando hay que negociar, tener claro cuáles son los límites. No hay ninguna receta universal. Pero me parece que es una receta que la Argentina necesita para que gobiernos en minoría puedan gobernar y puedan resolver los problemas del país. Muchas gracias, Manuel. Un aplauso, por favor. Nicolás, a ver, ¿qué es lo que tenemos para decir sobre el efecto Trump en Argentina? Es mi turno de hacer de cuenta que por favor sé cosas.
Algo medio personal, una vez finalizada la campaña electoral argentina en 2015, cuando se apagó ese motor de aire acondicionado que fueron los últimos meses del kirchnerismo y se produjo como un vacío de sonido, lo mismo que por ahí le pasó a mucha gente, también nos pasó a los periodistas que hacíamos mucha política. Queríamos hacer cualquier otra cosa que seguir viéndole la cara a políticos y preguntarles cosas. Yo terminé haciendo notas de empresas con tal de no volver a entrevistar a un político por un buen tiempo. Eran como vacaciones intelectuales. Y en las notas empresariales descubrí que era otro el clima y menos estresante. Uno se sienta a charlar con un funcionario y sabe que esa persona nos odia. Literalmente nos odia, prefiere estar con cualquier otro ser humano en el mundo, en cualquier momento, antes que con un periodista, por cuestiones lógicas. O sea, estamos para hacer la pregunta más incómoda y molesta que nos garantiza un buen título, una buena nota. En una nota empresarial es distinto. Uno va, charla con un empresario, en una nota que generalmente ya está pautada de antes, hay buen clima, buena onda. Y en el caso de... ¿Por qué cuento esto antes de hablar de Donald Trump? Donald Trump no tiene antecedentes políticos más allá de sus intentos de campañas electorales, y su relación, su vínculo con la prensa siempre fue desde el punto de vista de una persona pública, famosa, una celebrity, y de golpe se encuentra con periodistas molestos que hacen preguntas a políticos y se encuentra con este temita de no poder hacer todo lo que quiere. Nos puede resultar medio caprichoso, de hecho lo es, pero estamos hablando de una persona que siempre fue jefe sin otra institución que su propia palabra. De pronto tiene que negociar cosas que incluso para los argentinos nos parecen medio de marcianos, ¿no? O sea, ser presidente de un partido y tener que negociar con las autoridades legislativas de su propio partido para ver si puede sacar una ley. Dijo a la prensa que su relación con Twitter, cito textual, es de gran ayuda por la comunicación frente a los grandes medios que informan deshonestamente. Son frases que nos suenan familiares, pero en cierta medida tiene razón desde su punto de vista. O sea, es su verdad. Hay una cuestión con el tema del periodismo que sí, hay muchos que informan deshonestamente. Y también hay otras veces que es fácil acusarnos de falta de honestidad cuando algo que iba a pasar y denunciamos previamente no ocurre. Y como no ocurrió, nosotros mentimos. Y en realidad no mentimos. En agosto de 2015, la Procuradora General de la Nación decide ocupar el cargo de la UFIAMIA, que hasta entonces estaba vacante luego del fallecimiento del fiscal Nisman. Y decide ocuparlo con una persona. Yo me entero, hablo con las partes, una parte dice sí, es así, la otra parte decide no atender el teléfono, uno se comunica por otra vía, insiste, y ante la negativa termina publicando lo que tiene, no dando por sentado lo que iba a pasar, sino de forma bien aséptica. Llegó esta información, fulanito dice que sí, menganito prefiere no hablar, punto. Finalmente no ocuparon esa fiscalía y hubo toda una ronda de discusiones que llamaban los voceros de la Procuración preguntando cómo habíamos conseguido la información. Mi editor general en ese entonces, estoy hablando de cuando estaba de editor en perfil.com, mi editor general, con toda la razón del mundo, me preguntaba por lo menos 5 veces por hora si estaba seguro de lo que había publicado, de lo que había dicho. Y al final deciden nombrar a otros 3 fiscales en esta ensalada que terminaron haciendo con la UFIAMIA. Y si hubieran querido decirlo, mi nota fue mentirosa, porque no pasó. Yo informaba de algo que iba a pasar y no pasó. Y en realidad no pasó porque se dio a conocer antes. Eso
muchas veces puede considerarse como una información deshonesta, y no lo fue, no fue deshonesto. El plan estaba, no se concretó porque alguien se dio cuenta. En el caso de Donald Trump, su relación con la prensa viene de distintas variables que hacen que gran parte de que Donald Trump sea presidente es culpa de la prensa. Culpa de la prensa que no lo tomó en serio. Culpa de la prensa que no solamente no lo tomó en serio a él, sino que al no tomarlo en serio a él, no tomaban en serio su caudal de votos. Y al faltar el respeto a una persona que alguien iba a votar, le estaban faltando el respeto al votante. Eso fue fortaleciéndolo a Donald Trump, sobre todo en el arco de sus votantes nostálgicos. Lo primero que uno ve al tratar de traspolar lo sucedido allá con nuestros ojos es que el norteamericano no es muy distinto. También votó por emociones. Y en este caso su emoción era la nostalgia. Y la nostalgia nos remite a algo que nos gustó, que tuvimos, pero que no podemos volver a tener. Uno puede extrañar cuando era adolescente, salía de joda todos los días, sin mucha más responsabilidad que ir un par de horas al colegio por día, pero si uno vuelve a vivir esa vida, termina en un puente pidiendo monedas en menos de una semana. Entonces sentimos nostalgia por esa época. Y en el discurso de Donald Trump estaba la apelación a la nostalgia. Nosotros fuimos grandes, dejamos de serlo, y dejamos de serlo por estas cosas que nadie se animó a decirle que eso ya no puede ser. No hay forma de que se pueda volver a fabricar autos a mano. No es productivo, no es viable, no es accesible. El Foro Económico Mundial estima que para el 2020 se perderán 5 millones de empleos por reemplazo de la robótica. Pero al mismo tiempo se estima que se generarán 8 millones de empleos nuevos, con lo cual la robótica hasta ahora no destruye puestos de empleo y está en la mentalidad de cada país o de cada empresario cómo se prepara para eso, y en la libertad individual de cada persona de aceptar que no puede seguir cazando en el zoológico y qué es lo que va a hacer con su vida en el futuro. El sindicato de los telegrafistas desapareció, cambió de nombre, el sindicato sobrevivió, el sindicato ha sobrevivido, pero ¿quién usa un telégrafo hoy? Imagínense si eso pasara con la mentalidad sindical de hoy en Argentina, todavía estaríamos alumbrándonos con velas, porque si hubieran traído la bombita a la Argentina, hubiéramos dejado sin trabajo a los vendedores de vela, a los productores de cebo, etc. Ese discurso prendió fuerte en Estados Unidos. Traigamos la fábrica de vueltas acá. Bueno, está bien, llevamos la fábrica de vuelta a Estados Unidos, pero ahora está robotizada. No es la misma fábrica que fabricaba el Ford Gran Torino en la década del 70. Ahora lo fabrican robots. Entonces, le prometiste a un pueblo con la nostalgia de que iban a tener trabajo 3.000 personas y de golpe tienen trabajo 20 ingenieros, 2 operadores de una máquina y el resto sigue sin empleo y pagando un auto 10 veces más caro. Ese es el problema de cuando se apelan a emociones de manera falsa, porque un empresario como Trump es el primero en saber que la mano de obra, como se conocía antes, hoy es reemplazable. En todo caso, lo que más nos interpela a nosotros cuando vemos la relación de Trump con los medios es que justamente es el avance tecnológico lo que hace que el periodismo se entere de cosas que antes no se enteraba. Y así fue como fue cubierto también desde Buenos Aires y cómo le pifiaron todos. Y en realidad los que erraron en el pronóstico eran Estados Unidos, pero como enviar corresponsales pasó de moda, acá solamente se informaban con lo que recibían de Estados Unidos. En Estados Unidos la información estaba equivocada, 2 más 2 son 4, acá se replicó información equivocada. Y es un serio problema de los medios argentinos no enviar corresponsales, y así se ha informado todo lo que fue la última etapa de la campaña presidencial en Estados Unidos con los resultados a la vista. Hubo un ejercicio que habíamos hecho con Gloria Álvarez, justo estaba ella en Buenos Aires cuando fueron las elecciones norteamericanas,
y hasta que se anunció el resultado, compartimos una cena entre varios en una casa de unos amigos, y en un momento nos empezamos a entretener sacando cuentas entre los estados sólidos y los estados que estaban medio enojados. Y para las 8 de la noche nos quedamos helados porque nos daba que era factible que ganara Donald Trump. Dos personas totalmente en otra, aburridos, con dos viromes, Google en el teléfono y una hoja de papel. Y nadie lo había dimensionado que una gran posibilidad fuera que se diera ese resultado. Obviamente tampoco dimensionamos que iba a ser por esa cantidad de electores, ¿no? Pero bueno, era una gran posibilidad. Y acá se preguntaban cómo es que había pasado eso. Y es una cuestión que nos remite culturalmente a todas las broncas que pasan en Argentina cuando se produce algo supuestamente inesperado a nivel político, pero nada es inesperado a nivel político. Se ve venir, es algo factible, puede pasar. Podía ganar Macri, podía que ganara Macri, podía que tuvieras que dejar de ser gobierno, y no podés comportarte como se comportaron todos, como vimos todos que se comportaron, que era una inquilina a la que se le venció el contrato y empezó a romper toda la casa antes de retirarse. Era algo que podía pasar y los periodistas tampoco lo habíamos visto. Trato de hablar en plural para no romper con el espíritu de cuerpo, pero no se veía como posibilidad. Y en realidad lo sabíamos, lo que había era temor a que no se diera esa posibilidad y llegar a algún tipo de represalia. No lo sabemos bien qué fue lo que se jugó. Pero en el caso de Donald Trump con los medios, cuando uno ve la reacción de los medios norteamericanos y cómo de pronto todos estos conductores de los late night shows de Norteamérica empezaron a ser 10 veces más ácidos después de reírse de Donald Trump diciéndole ya está, ya pasó el chiste, literal decían eso. Ahora son todos ácidos, patriotas, y es un deporte pegarle a Donald Trump. Está bien, es un personaje fácil de pegarle, pero todas estas personas que no lo tomaron en serio ahora están haciendo un ejercicio periodístico de verdad, están trabajando de periodistas de verdad, porque está pasando algo en Estados Unidos que es, antes Obama llegó a ir a los programas de televisión, hasta los programas de humor, participó de sketch en el show de Jimmy Fallon, sin ningún tipo de problema. Y ahora se encuentra con un presidente que los odia, que no les va a atender el teléfono, que no da conferencias de prensa, que habla de forma unilateral, más allá de una o dos entrevistas, habla de forma unilateral, que apela a grandezas que no sabemos si fueron tales, que eso también debería analizarse, para convertir de vuelta a Estados Unidos en el país más grande del mundo, según la visión de ellos. Y es algo que ya pasó, es algo que ya había sido. Podés volver a ser el más grande del mundo, si alguna vez fuiste realmente el más grande del mundo, pero con las reglas de juego actuales. Toda esa reminiscencia al pasado, más la comunicación unilateral, más la apelación a la nostalgia, más la enemistad con el periodismo, más la acusación a cualquiera que diga, no, esto no lo puede hacer, señor presidente, ya lo hemos visto. Y eso por ahí es lo más interesante para los periodistas, porque ahora nos cruzamos con algún periodista norteamericano y creo que es la primera vez en la historia que podemos decirle, vení que te explico. Gracias. Muchas gracias. Bien, Nicolás. Tenemos tiempo para una pregunta, por favor, si es que alguien del público desea consultarle algo a los... por acá. Doctor Gustavo Gómez. Una pregunta de lujo. El doctor Gustavo Gómez, fiscal federal. Dos preguntas, una para el señor Luca y otra para el señor Moro Araujo. El señor Moro Araujo, a mí me llama mucho la atención las encuestas que se dieron en Holanda, que me parece que la pifiaron en cuanto que preanunciaban que ganaba
el Partido Conservador, por ponerle algún nombre dentro del sistema. Y no sé qué ocurrió ahí, si es que las encuestadoras están en crisis en este momento en el orden ya internacional sobre lo que se exhibe. Y señor Luca, a mí me llama mucho la atención este concepto que es muy viejo pero que se ha reflotado como la posverdad. A verdad, buscando en Google, googleando posverdad, uno se encuentra con las definiciones más disímiles, que me ha llevado a pensar que para la Argentina debería haber alguna definición en concreto. ¿Cuál sería esa definición según usted? Bien. Bueno, mire, el tema de las encuestas es complejo y largo, no hay tiempo ahora para desarrollarlo. Hay problemas, sin duda, distintos problemas. Lo que pasó en Holanda, me parece a mí, más allá de que a lo mejor hay algunas encuestas falladas por razones técnicas que no lo sé, es que votó más gente de la que se suponía que iba a votar. Votó más gente de la que declaraba que iba a votar. En Holanda no vota demasiada gente. En muchos países del mundo no es obligatorio. Bueno, las encuestas no estimaron bien la cantidad de votantes. Y esta afluencia muy grande de votantes favoreció claramente a los partidos liberales. Me parece que Ámsterdam es la ciudad más libre del mundo, más liberal del mundo. Y la gente muchas veces no vota en esos contextos. Pero ahora votaron. Además, hay otros problemas con las encuestas que sería interesante desarrollar, pero no es el momento. Sí, estamos con poco Sí, tiempo, así la que verdad. ahí lo dejo. Le agradezco mucho. Nicolás. Sí. Imaginemos el siguiente escenario, ¿no? Hay una asamblea en un consorcio de propietarios, una señora se queja de que en el departamento del quinto A organizaron una orgía anoche. Y el departamento del quinto A dice, fue la fiesta de bautismo de mi sobrino. Y la señora dice, bueno, son alternative facts. Son versiones alternativas de un mismo hecho. El hecho alternativo es una interpretación alternativa de un hecho concreto, una reunión de gente que a mí me molestó. Yo la interpreté como que había una orgía. Para vos fue un bautismo, no importa, yo gané, y se empieza a tergiversar la verdad por sobre la subjetividad. Básicamente en Argentina, por cómo se van manejando las cosas y por cómo dejamos que las emociones nos dominen permanentemente ante cualquier hecho, podría decirse que la posverdad es darle algún nombre en Argentina, darle algún nombre pomposo al hablemos sin saber. Bien, muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias por la pregunta. Creo que ya nos quedamos sin tiempo por una cuestión de... Así es. Un aplauso nuevamente para los expositores. Muchas gracias.